Hola a todos, en el video de hoy vamos a ver un par de ejercicios sobre algunos conceptos que vimos en clase de procesamiento del lenguaje natural. Lo primero que vimos correspondía a bajos words, que corresponde a llevar a una forma vectorial las palabras que se encuentran dentro de alguna oración o frase. Por ejemplo, tengamos los siguientes oraciones. Digamos que la primera oración será: el entrenador es bueno. La siguiente frase va a ser: el equipo es bueno. Y la última frase será: el equipo y entrenador son buenos. Bueno, lo que se hace en estos casos cuando tenemos distintas frases es crear un vocabulario. El vocabulario corresponde a las palabras más importantes o puede ser todas las palabras dentro de cada oración. Por ejemplo, el vocabulario sin eliminar ninguna palabra vendría siendo: el entrenador, equipo, es, bueno y son. Pero en estos casos, para no tener como demasiada información que no va a ser importante para entender el significado de cada oración, vamos a hacer un proceso que se llama lematización. ¿Qué quiere decir eso? Eliminar las palabras que no tienen importancia dentro de la oración. Es decir, la única palabra con la que nos quedaríamos vendría siendo el entrenador, o sea, entrenador, que vendría siendo el sujeto, bueno, que vendría siendo una característica del sujeto. Y lo mismo para equipo, bueno, y entrenador y equipo para cada una de las oraciones. Entonces, finalmente, luego de la lematización, nos quedarían las oraciones de la siguiente forma: entrenador, bueno, equipo, bueno, y equipo, entrenador, entrenador, bueno. Estas palabras que eliminó son las que se llaman stop words, o palabras innecesarias, que vendrían siendo el, son y es, y también y, en este ejemplo. Y ahora tendríamos que crear un vector para cada oración. Entonces vamos a tener que el vocabulario van a ser entrenador, equipo y bueno. Este vendría siendo el vocabulario de este ejercicio. Y vamos a tener un vector para oración 1, un vector para oración 2 y un vector para oración 3, que vendrían siendo 1, 2 y 3. Entonces ahora vamos a ver qué tipo de palabra tiene del vocabulario cada oración. En este caso la oración 1 tiene entrenador y bueno. Entonces tendríamos 1 y 1. Para equipo y bueno tendríamos equipo y bueno. En el caso de que no tenga ninguna palabra, o sea, alguna palabra del vocabulario, se le agrega un 0. Y finalmente el último tiene las 3 palabras. Entonces te vendría siendo el vector para, para la oración 1, el vector para la oración 2 y el vector para la oración 3. Ese vendría siendo el primer concepto que vimos en clase. Este método de vectorizar alguna oración con un vocabulario tiene la siguiente ventaja. Estamos agregando el mismo peso
a cada palabra dentro de la oración. ¿Qué quiere decir eso? Dentro de la oración, lo que tiene más peso para entender lo que quiere decir vendría siendo este adjetivo, que identifica que es bueno. Entrenador solamente indica el sujeto. Entonces, en términos de importancia para entender semánticamente lo que quiere decir la oración, tendría más importancia este término que este. Pero aquí le estamos asignando la misma magnitud, que vendría siendo la forma de obtener el valor escalar de un vector. Para ello se creó el siguiente término, que vendría siendo para obtener mayor o menor importancia a una palabra dentro de una oración, en lo que se llama TF y DF. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo, vamos a ver cómo se utiliza este método para vectorizar una oración dentro de algún programa que estemos creando. TF corresponde al término de frecuencia, es decir, cuántas veces se encuentra una palabra de vocabulario dentro de la oración. Entonces, para la primera oración, que vamos a seguir con el mismo ejemplo que teníamos acá anteriormente, vamos a tener el mismo vocabulario. Aquí vamos a escribir solamente entre, que hace referencia a entrenador, equipo, y bueno. Entonces, el término de frecuencia es la cantidad de repeticiones de la palabra en la frase, o oración, partido por el número de palabras totales en la frase. Entonces, siguiendo con este ejemplo, vamos a tener para la primera oración solamente un total de 2 palabras. Entonces, la primera oración corresponde a entrenador bueno. Entonces, entrenador, dentro de la primera oración va a tener 1 sobre 2, que vendría siendo la cantidad de palabras, o sea, la cantidad de veces que aparece entrenador dentro de la oración, y 2 corresponde a la cantidad de palabras que tiene la oración. Equipo no hay, y bueno, también 1 sobre 2. Para la segunda oración, igual. No tenemos entrenador, tenemos una sola vez equipo, de un total de 2 palabras, y una sola vez bueno, de un total de 2 palabras. Y para la tercera oración vamos a tener 1 sobre 3, que si está entrenador, equipo y bueno. Entrenador, equipo y bueno. También 1 sobre 3 y 1 sobre 3. Entonces ya tenemos la primera matriz de este método. Ahora nos falta calcular el IDF. ¿Cómo se calcula? Vendría siendo el logaritmo de la cantidad de frases. Ok, entonces IDF vendría siendo el logaritmo de la cantidad de frases, es decir, vendría siendo 3, partido por la cantidad de frases en la que aparece la palabra. Es decir, en este caso vamos a tener el logaritmo de 3 partido por la cantidad de veces que sale este término o esta palabra, o sea, la cantidad de frases en la que aparece este término. Entrenador aparece en una frase que empieza en la primera y en la segunda. Es decir, aparece 2 veces dentro de la cantidad de frases. Es decir, 3 sobre 2. Equipo, vamos a ver, aparece una vez en la segunda frase y aparece una vez dentro de la tercera frase. Es decir, logaritmo de 3 sobre 2. Y bueno, igual, aparece una vez en la primera frase, 2 veces en la segunda frase, una vez también en la segunda frase y una vez también en la tercera frase, es decir, 3 veces. El logaritmo de 3 sobre 3. Y finalmente lo que debemos hacer es multiplicar esta matriz con este vector.
para cada una de las oraciones. Entonces, la primera oración vamos a tener entrenador igual, equipo, y bueno, entrenador vendría siendo un medio del logaritmo de 3 sobre 2, 0 y 0. Para la segunda vendría siendo 0 igual, ya que no está entrenador dentro de la frase. Y se me olvidó comentar algo de que este se queda nulo porque el logaritmo de 1 vendría siendo 0. Entonces por eso aparece aquí también un 0. Aquí vendría siendo un medio sobre logaritmo de 3 sobre 2, y también 0. Y finalmente, para la tercera oración, vendría siendo un tercio del logaritmo de 3 sobre 2, un tercio del logaritmo de 3 sobre 2, y también 0. Entonces aquí tendríamos nuestra matriz de f y de f. Entonces ya podemos notar de que este vector vendría siendo cómo se distribuiría, como la importancia de cada término. Ahora vamos a pasar al siguiente concepto que vendría siendo la similitud del coseno. Bueno, para este ejemplo vamos a utilizar dos frases, A y B. La primera frase corresponderá a hola mundo, y este solamente será hola. Entonces vamos a crear dos vectores, para la frase A y para la frase B. Entonces vamos a crear el vocabulario, que vendría siendo hola y mundo, 1 y 1, 1 y 0. Tendríamos los vectores. Entonces simplemente lo que hace la similitud del coseno es utilizar la fórmula del coseno. No, disculpen. Es al revés. Es utilizar la fórmula del producto punto de dos vectores, que vendría siendo el coseno de teta por la magnitud de ambos vectores. Y de ahí sale la fórmula de la similitud del coseno, que vendría siendo el producto punto partido por la magnitud de cada vector. Bueno, entonces vamos a graficar ambos vectores, que en este caso vendría siendo mundo, nuestro eje y hola, nuestro eje X. Vamos a asumir que aquí va a estar nuestro vector A y aquí va a estar nuestro vector B, que son las dos oraciones que teníamos acá. Entonces lo que hace este método es ver qué tan similar es una palabra una de otra. Entonces, utilizando la fórmula, que vendría siendo la sumatoria de todos los puntos, la multiplicación de cada punto de cada vector, partido por la magnitud de cada vector, que vendría siendo la sumatoria de cada término, así, al cuadrado,
por la magnitud del vector b, la sumatoria también al cuadrado. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? Vendría siendo 1 por 1 más 1 por 0, partido 1 más 1 elevado al cuadrado por la raíz, por 1 más 0 elevado al cuadrado por la raíz. Y finalmente eso nos da 0,71. Y como sabemos, el coseno de 45 grados es igual a 0,71. Y lo último que vamos a ver va a corresponder a los n-gramas. Y en simple términos es calcular la probabilidad de que una palabra que una palabra va a aparecer según una palabra que venga anteriormente. Por ejemplo, utilicemos la siguiente oración. Digamos que the goal of this lecture is to explain basics of text processing. Ok, entonces vamos a tener la siguiente frase, que es the goal of this lecture is to explain the basics of text processing. Entonces, digamos que queremos calcular la probabilidad que aparezca la palabra this después que apareció la palabra of. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la cantidad de veces que aparece of this partido por la cantidad de veces que aparece la palabra of. En esta oración aparece of 2 veces. Y of this aparece solamente una sola vez. Por lo tanto, la probabilidad en este ejemplo de que aparezca this después de un of es de 1/2. Y eso es lo que hacen los n-gramas. Es calcular la probabilidad, parece una probabilidad condicional de obtener una palabra después que apareció otra, en simples términos.